Ahora sí. Hola, 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 ¿cómo están? Muy bien, espero. Por aquí también estamos muy bien, gracias a Dios. Con mucho frío porque se está acercando el invierno y parece que viene con muchas ganas. Así que, con mucho frío, pero también con muchas ganas de comenzar con ustedes esta nueva fase, este nuevo tramo que inicia justo hoy con este programa, el episodio 40 de Tu Vida en Fi. Es el capítulo 15 de esta saga Pantheon Arcanum, con un título bastante interesante, el de este capítulo, ¿no? El de atravesar una crisis interna. Algo que muy probablemente la mayoría hayamos experimentado alguna vez, o quizás estemos experimentando. Así que bueno, voy a guardar unos minutitos para preguntar, a esperar a ver si alguien me puede confirmar si se escucha, si se ve bien, si hay algún problema. Y bueno, ahí comenzaremos entonces con el programa de hoy. Hola Caro, muchas gracias por estar, bienvenida. Les comento que, como saben, no sé por qué desde aquí, desde esta plataforma, solamente puedo ver algunos comentarios, algunas personas conectadas. Así que si no veo a alguien o no lo saludo, es por eso, simplemente porque no lo estoy viendo aquí. Bueno, ¿me pueden confirmar si se ve bien? Se escucha y se ve bien, me dice Caro. Perfecto, muchísimas gracias, Caro. Bueno, gente, acabamos de concluir justo hoy, ¿no? Es 31 de mayo, es el cierre de un mes, y lo estamos convirtiendo en un cierre abriente, porque concluye un mes, pero iniciamos en esta conclusión una nueva etapa. Estamos cerrando y aperturando, ¿ok? Y esta nueva etapa tiene que ver, un segundito que avanzo la diapositiva, esta nueva etapa tiene que ver con, por supuesto, una continuación de lo que experimentamos y evidenciamos en el tramo anterior. En el capítulo anterior, en el episodio anterior, habíamos hablado de qué pasa, cómo concluir, cómo realizar una conclusión, un corte sano, un corte efectivo, apropiado, que considere todo lo que tiene que considerar. Y el tema, lo que ocurre, lo que suele ocurrir después de un corte, no solamente cuando tenemos la suerte de haberlo generado nosotros, sino sobre todo cuando el corte, por no ubicarlo nosotros, lo ubica el entorno, la sociedad, lo ubica el otro, ya sea la pareja, el jefe, el hijo, el padre. Cuando el corte viene de afuera, eso ocurre generalmente porque nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo y no lo hicimos. Entonces, ¿qué pasa después del corte? Ya sea que vino de afuera, con lo cual se suma toda una sensación de víctima, ¿no? de ser víctima de un corte, o cuando nos convertimos en sujeto del corte, el que realiza el corte de una manera no a nivel de verdugo ni de salvador, sino a nivel de entender que había una situación que tenía que finalizar. Era el momento para cerrar esa cuestión porque estaba impidiendo que ocurran unas nuevas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa después de ese momento? Hola Gaby, bienvenida mi amor, muchas gracias por estar. ¿Qué ocurre después de un corte? Lo que suele ocurrir después de un corte es que nunca consideramos el desde dónde. A ver, lo voy a decir rapidito y lo voy a explicar después un poquito más en detalle. No consideramos el desde dónde, no consideramos de dónde venimos, ¿ok? ¿Qué implica no considerar el desde dónde en castellano de manera fácil de comprender?
es que ponemos el foco en el qué. Nos quedamos mirando lo que nos pasa después, ¿no? O instantáneamente después. Entonces, mirá lo que me hizo, mirá cómo me hace sentir, por qué me pasa esto. Incluso cuando nosotros ejecutamos el corte, por supuesto, a un nivel, a una magnitud muchísimo, muy distante, la diferencia, cómo se siente la cuestión, pero nos solemos quedar, nunca les pasó, y esto lo hablo un poco desde la experiencia, quizás tengo aliados ahí en el chat que lo pueden llegar a conmensurar, que realizás un corte que sabés que tenías que hacerlo, lo hiciste, pero te quedás como, ¿y ahora? Hiciste lo que tenías que hacer, sabés que hiciste lo que tenías que hacer, pero igual te queda una cosa acá que decís, ¿qué hago ahora? O sea, había eso que estaba en tu vida y que estaba ocupando un lugar que no te permitía crecer, era un techo, decidiste cerrarlo. Pero de pronto miraste hacia arriba y viste la infinitud, ¿no? de la amplitud, de las posibilidades. Y eso también, de alguna forma, no estamos preparados para asimilarlo y nos quedamos congelados, como un zorro en el medio de la carretera de la noche, enfocando, mirando ¿no? los focos de un coche. Entonces, lo que nos suele pasar es que no ponemos, lo que nos suele pasar es que ponemos el foco en el qué. Lo que tenemos que hacer, por supuesto, es no poner el foco en el qué, que es lo que dice esta diapositiva. Comprender el para qué. ¿Qué significa comprender el para qué? Es que si yo logro separar lo que me pasa, que sería el qué, lo logro separar, lo logro despegar emocionalmente, tengo la posibilidad de comprender para qué estoy pasando por ese momento. Ahí veo que se sumó Eliana y Samir. Bienvenidos. Ingrid, buenas tardes. Ahora de pronto empezaron a aparecer un montón ahí en el chat. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarme. Decíamos, cuando estamos en esa situación luego de haber realizado un corte, ya sea que venga de afuera o ya sea que lo hayamos producido nosotros, lo que tenemos que hacer, y ahora sí vamos más fácil a lo que tenemos que hacer, es considerar desde dónde llegamos ahí. No poner el foco en lo que me está pasando, en esa sensación de angustia, ansiedad, hueco, vacío, amplitud de posibilidades, miedo, ¿no? Sino comprender para qué llegué a ese punto. Ya sea que lo haya decidido yo voluntariamente, o que al no decidirlo yo, el universo dijo, bueno, vamos a darle un empujoncito a este muchacho. Vamos, pum, y te puso ahí. ¿Para qué estás ahí? ¿Para qué estás pasando por eso? Tenés que entender eso. No quedarte dando vueltas alrededor del qué. Y comprender algo importantísimo, que es que los procesos internos, en realidad todos los procesos, implican algo llamado tiempo, particularmente tiempo de proceso. El tiempo de proceso es, al menos en esta dimensión, importantísimo. Toda nuestra vida está regida por tiempos y nuestros procesos están, me sale una palabra que no es la apropiada porque me sale gobernados, pero no es gobernados, están regidos, que tampoco es la mejor palabra, por tiempos. ¿Ok? Entonces, se dejó de escuchar, dice Samir. ¿Se escucha bien? ¿O hay algún problema con el audio?
Yo acá en el ecualizador veo que se sigue, por lo menos el micrófono sigue activo, pero no sé del otro lado. A ver si aguardo alguna confirmación. Para no seguir hablando solo, ¿no? A ver, por favor, si alguien me puede confirmar. Sí se escucha, dice Ingrid. Bien, entonces o se recuperó o quizás el problema estaba por ahí en la conexión de Samir. Bueno, muchas gracias igual Samir por avisar y gracias Ingrid por confirmar. Entonces, decíamos que aquí, por ejemplo, hay un dicho muy, muy conocido, sobre todo en el rubro de sistemas, yo trabajo en sistemas, que es 9 mujeres en un mes no hacen un bebé. ¿Está? Todos sabemos que un embarazo aproximadamente, de manera estándar, son 9 meses, 8 o 9 meses. Ahora, por más que juntes, o sea, una mujer embarazada tarda 9 meses en tener un bebé. Ahora, si yo junto 9 embarazadas, no voy a tener un bebé en un mes, porque hice esa ecuación, digamos, matemática. El hecho de la gestación es un proceso que requiere una cantidad de tiempo. No es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, tenemos que comprender y asimilar y soportar los tiempos de los procesos internos. Y para esto vamos a ver un par de mitos. El primer mito que vamos a ver es el Deméter. Deméter, cuando estaba en Eleusis, recordemos que en esa época, esto lo vimos me parece que en el 2, en el 3 o en el 4, en el capítulo 3 o 4 de esta saga, cuando Deméter perdió a Perséfone, porque fue raptada por Hades, ella vagó muchísimos años por la tierra, ¿no? Y en uno de sus viajes llegó a la ciudad de Eleusis, donde conoció a los reyes de esa ciudad y tomó la apariencia de una mujer muy anciana, que es esta que se ve ahí a la izquierda. Bueno, les cayó bien, ¿no? Y los reyes la incorporaron como niñera, ¿no? De sus 2 hijos, Demofonte y el otro que no me acuerdo el nombre. ¿Qué pasó? Cuando Deméter se sintió tan contenida y tan cuidada y tan querida por esta familia real, ella decidió, recordemos que Deméter era una de las grandes diosas, era hermana de Zeus y de Hera. Deméter decidió recompensarlos. Y para eso, todas las noches, cuando todos dormían, agarraba a Demofonte, que era el más chiquito de los 2, y le hacía beber ambrosía, que era la bebida de los dioses, y lo recostaba sobre brasas. Simbólicamente esto tiene que ver con los 2 primeros elementos, ¿no? El fuego y el agua. El resultado era que Demofonte crecía cada vez más, era cada vez más grande, y eso llamaba la atención, ¿no? Y cada vez iba incorporando más esa insubstancialidad divina, ¿no? De la que se iba empapando. ¿Qué pasó? Una de las noches, Metanira, que era la madre, la reina, la que está ahí sentada a la derecha en el trono real, Metanira desconfiaba de algo porque obviamente el ritmo de crecimiento de Demofonte era distinto del de cualquier niño. Entonces una de las noches se acercó a la habitación de los niños y
y quiso espiar a ver qué pasaba. Cuando la vio Deméter agarrar al niño y colocarlo sobre brasas carbones, ¿no? Ardientes, obviamente puso el grito en el cielo, hizo un escándalo, todo el palacio arriba, todos corriendo a ver qué había pasado y eso. Y Deméter, por supuesto, agarró al chico, lo sacó, lo puso en el suelo. Y en ese momento se desprende de los harapos, se desprende de esa personalidad de viejecita, adopta su postura de diosa. Y en todo ese resplandor, ella dice insensatos. Por apresurarse, por querer tener control sobre todo, acaban de interrumpir un proceso y este niño ya no podrá gozar de la inmortalidad. En algunos de los mitos dicen que el niño muere, en otros dicen que el niño quedó en una situación muy rara, como conflictuado, porque claro, quedó a mitad de camino. ¿Se comprende? Entonces, no era ni una cosa ni la otra, ni siquiera era un semidios. Entonces Demofonte se convirtió en un niño muy grande que realmente no pudo utilizar las bendiciones de Deméter. De alguna forma ella, ya me acordé, lo compensó con el hermano, que se llamaba Triptolemo, y le enseñó los secretos de la agricultura. Entonces Triptolemo terminó convirtiéndose, más tarde, en dios, prácticamente un dios, o un héroe, de la agricultura. Y Eleusis se convirtió en el centro de los misterios eleusinos, que eran los misterios iniciáticos más importantes de toda Grecia. Lo importante acá, lo que tenemos que entender de este mito, es que la acción de Metanira, si bien por supuesto uno cuando lo piensa a nivel escena, ¿no? y se identifica con los personajes, dice, y sí, bueno, pero a ver, ¿cómo no va a reaccionar si ve a una viejita metiendo al bebé en las brasas, ¿no? Entendamos que estos son mitos. Los mitos transmiten imágenes, transmiten enseñanzas. La enseñanza está exagerada justamente para que te mueva algo acá adentro. Obviamente que el amor de una madre no lo va, es muy difícil que lo regule el entendimiento. Entonces justamente esos son los componentes que el mito puso en juego. De lo que te está advirtiendo este mito es, ojo, porque quizás todas esas cosas, tu deseo de protección, de control, y tu ilusión de control, porque es imposible controlar lo que pasa en la vida, lamentablemente o afortunadamente, todo eso puede terminar interfiriendo en un proceso orientado a tu individuación, es decir, al rescate, al brillo de tu parte divina. ¿Se entiende? Un segundito que voy a ver en el chat si está todo bien, por las dudas, porque... dice Eliana y dice Ingrid que hubo un ratito que se interrumpió. Bueno, después veré cómo quedó, si quedó inconexo, cualquier cosa lo contesto más tarde. Muy bien. Hemos visto el primero de los 3 mitos que vamos a ver hoy. Este de acá, más que un mito entero, lo que vamos a ver es una referencia. Aquí tenemos a la esfinge helénica. La esfinge helénica es un monstruo griego, de los mitos griegos, que no hay que confundir con la esfinge egipcia. La esfinge egipcia es esa esfinge que tiene cuerpo de león, cabeza de faraón, que está así como sentada, ¿no? O recostada sobre el desierto a la entrada de las 3 pirámides. Esa esfinge tiene
un significado muy distinto del de esta. Esta esfinge es la que se encontró, por ejemplo, ay, no sé el nombre, Edipo. Edipo, en un momento, se encuentra con este ser que le hace una pregunta y si no respondía a la pregunta, lo devoraba, lo mataba. Este ser tenía las siguientes características. Tenía cuerpo de león, alas de águila, rostro de mujer y cola de serpiente. Uno dirá, sí, bueno, uno después de leer un par de mitos griegos, ya casi que no le presta atención cuando te dicen tenía esto, de esto, es como meter 5 o 6 bichos en una licuadora y lo que te salió, ¿no? Era el monstruo de turno. Pero es importante comprender que no es casual los animales que componen a la esfinge helénica. ¿Por qué? Porque el cuerpo de león tiene relación con el elemento alquímico fuego. Las alas del águila tienen que ver con el elemento alquímico aire. El rostro de la mujer tiene que ver con el elemento alquímico agua. Y la cola de la serpiente tiene que ver con el elemento alquímico tierra. Entonces, algunos dicen cola de serpiente, otros dicen cola de buey. Es lo mismo. Los dos animales refieren al elemento tierra. Entonces, lo que tenemos aquí es los 4 elementos interfiriendo en la gesta del personaje, de la persona. ¿Entendés? Pero interfieren. Son los 4 elementos unidos, de alguna forma, en un solo ser, pero poniendo palos sobre la rueda. ¿Está bien? No permitiendo avanzar. Pero no porque estuviera protegiendo algo sagrado, como las esfinges, como la esfinge egipcia, que están ahí para proteger algo sagrado. Esta esfinge, la esfinge helénica, es un constructo yoico. Es un constructo destinado a que abandones tu gesta. ¿Se comprende? Dice Dana que por ahí se escucha muy bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Dana, y bienvenida, ya que está, porque me parece no te había saludado antes. ¿Se comprende entonces? La esfinge helénica no es la esfinge egipcia. La esfinge egipcia tiene una potestad real, una potestad real de realeza, no de denso. Tiene una potestad real, una potestad majestuosa, de protección de lo divino, de custodiar los secretos divinos. Entonces, esa esfinge, la esfinge egipcia, se encarga de ver si sos digno o no sos digno. La esfinge helénica no tiene ese matiz. La esfinge helénica lo que hace son los 4 elementos combinados, pero para interferir en tu camino, para hacerte regresar o para hacer que termine ahí tu camino. No porque esté protegiendo algo. ¿Se entiende? Entonces, ustedes dirán que tiene que ver esto con lo que veníamos hablando antes. Tiene que ver. Ya van a ver por qué. Lo que quiero que recordemos de la esfinge helénica es que están los 4 elementos combinados, ¿no? De una manera donde uno puede ver perfectamente dónde empieza la representación del aire, dónde empieza la representación del agua, dónde empieza la representación del aire, del fuego y dónde el de la tierra, ¿no? Pero están todos combinados como para ponerte palos en la rueda. Y llegamos al mito de Heracles y Ónfale. Sin entrar en demasiados detalles para no irnos mucho con el tiempo, porque los videos anteriores he notado que se hacían demasiado largos y la idea es no hacer videos muy largos.
podemos ubicar que Heracles, en este mito, ya había realizado los 12 trabajos. Muchos creen que después del 12º trabajo, Heracles trascendió, ¿no? Y se fue a beber ambrosía con su padre y los demás dioses. Esto no es así. Heracles siguió viviendo una vida después de eso. Entre las gestas que realizó luego de haber atravesado los 12 trabajos que le encargó Euristeo, por lo cual ya era un hombre libre nuevamente, recordemos, esto sí es importante, Heracles se somete a los 12 trabajos porque fue su forma de purgar un periodo de locura, de oscuridad muy grande que él tuvo, donde cometió asesinato y sobre todo mató a sus hijos y a su esposa. Ante eso, el oráculo de Delfos le dijo que la única forma que tenía de expiarse era someterse voluntariamente al rey Euristeo, que era su némesis, había un montón de razones que no entran ahora, no voy a entrar al caso de por qué Euristeo tenía que ser el que le encargue los 10 trabajos para que pueda purgar sus faltas, ¿no? Sus crímenes. Los 10 trabajos terminaron convirtiéndose en 12 porque hubo 2 que no valieron, pero cuando termina, ¿no? Cuando logra llevar el perro Cerbero, que era el custodio del Hades, ante Euristeo, Heracles recupera su libertad. De alguna forma es exculpado de sus crímenes. Y además, digamos que compró un ticket para poder lograr en el más allá vivir junto a su padre como un dios, es decir, ascender al Olimpo. Él era hijo de Zeus. ¿Qué pasa? Después de esto, él se enamora de una princesa, una joven, que no tenía el beneplácito del padre, ni de los hermanos. Entonces Heracles se enoja y empieza todo un tira y afloje ahí, que no vamos a caer en esa cuestión, pero uno de los hermanos de esta princesa se enoja con el padre porque el padre le había puesto una condición, Heracles la había cumplido y luego se desdijo, ¿no? Dijo, bueno, no importa, igual no te quiero como yerno, ¿no? Entonces este hijo le dice, no, pero vos le dijiste que sí, che. Bueno, ¿qué ocurre? Hay toda una artimaña a través de la cual se roba un ganado y el ladrón deja ese rebaño del rey, lo deja en la casa de Heracles. En realidad no es que lo deja, sino que se lo vende Heracles, pero Heracles lo compra, pero él no sabía que era el ganado robado del rey. Todo esto fue para que cuando llegue este cuñado, digamos, que no estaba muy en contra de él, observa en la casa de Heracles el ganado robado, ¿no? Entonces lo llama, le dice, pero ¿cómo puede ser que yo? Entonces Heracles le dice, no, mirá, yo no sé de qué estás hablando, pero bueno, igual pasá, ¿no? Lo invita a que quede en su casa como huésped. Comparten unos vinos, unas cervezas, no andás a saber qué fue lo que tomaron. Y a través del alcohol, nuevamente, empieza la pelea, ¿no? Pero sí, estos son los bueyes nuestros, o los caballos nuestros, no me acuerdo qué animal era. Que no, en un momento Heracles se fastidia, lo empuja, y del golpe, con la fuerza que tenía, lo mató. ¿Qué ocurre? Ocurre algo que no es propio
no es patrimonio solamente de los mitos griegos, sino casi un patrimonio universal, que tiene que ver con las leyes de la hospitalidad. Acoger a alguien en nuestro hogar implicaba unas reglas que no se podían transgredir. Estaban divinamente penadas, con lo cual teníamos que ofrecerle pan y comida y un techo para pasar la noche, y no importaba lo que pasaba, ninguna de las dos partes podía transgredir ese momento. Digamos que se abría como un paréntesis, y mientras fuera tu huésped, vos no podías hacer algo contra él. Obviamente el huésped tampoco podía abusar de eso. Esas eran las leyes de hospitalidad que existían. Heracles, al matarlo en su casa, siendo su huésped, quebrantó precisamente ese juramento, esa ley. Cuando Heracles va al oráculo de Delfos y dice: necesito saber cómo expío esto, porque ya había pasado él por los 12 trabajos y volvió a caer, el oráculo le dijo: no tengo oráculos para vos, para gente como vos. O sea, le dijo: transgrediste algo que ya no vas a poder volver a corregir. Obviamente Heracles se enoja un montón, tiene que intervenir Apolo en el medio, y finalmente lo que logran acordar, Zeus de por medio. Gracias, Amir, ahí estoy leyendo el mensajito. Lo que logran acordar es que Hermes lo venda a Heracles voluntariamente como esclavo por un año, y tenía que hacer exactamente todo lo que quien lo compre le obligue. Heracles acepta, Hermes lo lleva a un lugar, lo vende y lo compra. Quien lo compra es esta mujer, Ónfale, reina de Lidia. Lidia es la zona que sería la zona de Turquía hoy, ¿no? Y era una reina muy poderosa. Era viuda, con lo cual no había rey. Y era una mujer muy astuta, aparte. Entonces, Ónfale usa, por supuesto, toda la fuerza de Heracles a su favor, logra un montón de conquistas, derrota a un par de monstruos, obviamente. Y en el transcurso, algunas habladurías, ¿no? en el canal de los chismes de Grecia de esa época, decían que hay cuadros, ¿no? Hoy que retratan esto, donde está Ónfale vestida con la piel del león de Nemea y el garrote de Heracles, ¿no? Parada, y Heracles a sus pies con un vestidito, ¿no? Y tejiendo la rueca, ¿no? Como diciendo, los pantalones los tiene ella, ¿no? Ese chisme en realidad fue influenciado por el dios Pan, porque tenía sus razones para querer introducir para vengarse de Heracles de esa manera. Pero bueno, fue una maldad de este sátiro. El tema es que cuando termina este año de esclavitud, Heracles se queda, no sé si 1 o 2 años más, creo que 2 años más, junto a Ónfale, y tienen 2 hijos. Recién después, él decide despedirse, y bueno, cada uno por su lado. ¿De qué nos está hablando este mito con todo esto? Y fíjense que tardamos más en contar cómo llegó Heracles ahí que lo que realmente pasó entre Heracles y Ónfale. Y esto
es lo que yo les decía antes, de considerar el desde dónde, de considerar el para qué estás ahí. Porque no importa tanto lo que pasa realmente, lo que importa es para qué está pasando eso. ¿Qué pasó mucho tiempo antes? No sería la misma historia, aunque la contara quizás, si contara la parte de Heracles y Ónfale quizás sería lo mismo. No sería lo mismo si Heracles no hubiera asesinado muchísimo tiempo antes a su mujer y a sus hijos. No sería la misma historia si no hubiera pasado por los 12 trabajos. No sería la misma historia. No sería la misma historia si Heracles, luego de haber tenido una recaída, va él mismo al oráculo a ver cómo puedo corregir esto. Desde enseñanza diríamos, ¿cómo puedo realizar un arranque bifásico? ¿Se comprende? Todas esas componentes previas son las que le dan sentido, y tanto sentido, y tanta importancia, al mito de Heracles y Ónfale. No es nada más que estuvo un año como esclavo de una mujer muy poderosa y que después terminó enamorándose, tuvieron 2 hijos y luego se separaron, cada uno por su lado. Lo importante es todo lo que pasó antes. Y eso le da sentido a lo que pasó en ese momento. ¿Se comprende? Entonces, la energía, el arcano, que está dando vueltas en estos 3 mitos, es este. Es el arcano 14. En el tarot en fin se llama alquimia, en otros tarot se llama templanza, y en otros tarots incluso se llama arte. Si vemos ahí lo que tenemos, no, yo estoy señalando como ustedes vieron la carta como yo, aquí, estas son las distintas operaciones alquímicas, donde intervienen precisamente los 4 elementos. Aquí está el fuego, ¿lo observan? Aquí está la tierra, el aire y el agua. Y fíjense que los opuestos están unidos por estas... los opuestos están unidos por estas líneas blancas en el centro. Pero también hay otras transiciones, otras formas de llegar. La alquimia siempre trata de integrar los opuestos. Agua con fuego, tierra con aire, etcétera. Luz con oscuridad, etcétera, etcétera. Fíjense que lo que está aquí es el símbolo de Sagitario. El símbolo de Sagitario, de lo que habla justamente, precisamente la parte de la flecha, es la que apunta hacia lo divino, ¿no? Es considerar, es tener en claro hacia dónde me dirijo. Pero en esta carta hay 2 partes más que son muy interesantes. En la parte inferior, aquí, lo que tenemos no es ni más ni menos que la esfinge helénica. Fíjense, aquí están las alas de águila, aquí está el rostro de mujer, no sé si se ve porque por ahí está muy chiquita aquí en la carta, la cola de serpiente y las patas y el cuerpo de león. Y por encima está la pareja, ¿no? El hombre y la mujer, sol y luna, unidos en algo que se llama la conjuncto oppositorum, la unión de los opuestos. Que uno esté en el foco inferior y otro esté en el foco superior no es casual. La esfinge también es la unión de los opuestos. También es fuego con agua. Está el cuerpo del león, está el rostro de la mujer. También es tierra con aire. Están las alas del águila, está la cola de serpiente. Pero no es una integración, es una mezcla. Y es muy distinto integrar a mezclar. En una mezcla, las partes, los componentes, se reconocen por sí solo. Uno no ve una única cosa,
homogénea, sino que ve como Frankenstein, ¿no? Un pedazo de una cosa, un pedazo de otra, un pedazo de otra, pero vos decís, este muchacho no es normal, algo raro tiene, ¿no? Entonces, la esfinge tiene esa misma esencia de Frankenstein, de monstruo, de injertos de cosas distintas. Sí, es una única cosa, es una única entidad, pero está muy clara que las componentes no están integradas. En cambio, en la coniuncto oppositorum, que es la unión del hombre y de la mujer, en esa unión, dos se convierten en uno, pero no pierden sus individualidades. ¿Por qué? Porque se integran. Es como el Tao, ¿no? El Yin y el Yang. La integración, lo que logran ambos, excede a cada una de las partes, a la suma de las partes. Entonces, no sé si se comprendió, si venimos bien, si algo está medio raro. A ver, acá en el chat se dicen algo. Bueno, vamos a darlo por bueno. ¿Está bien? Esta entonces es la carta en la cual te habla de procesos. Procesos en los cuales hay que respetar determinadas leyes. Cada proceso tiene leyes, tiene tiempos. ¿Ok? Al integrar se genera algo nuevo, dice Dana. Y Gaby dice, se entiende muy bien. Bueno, muchas gracias. A ver, yo siempre, y de hecho creo que en el libro del Tarot en Fi lo menciono, siempre hablo del ejemplo de la oruga, ¿no? La oruga, yo tenía gusanitos de seda cuando era chico. Mi tío Aurelio nos había comprado, mis hermanos y a mí, una cajita con gusanitos de seda, donde le damos hojitas de mora, ¿no? Y los gusanitos comían, son hermosos, son blancos así con rayitas negras. Y claro, un día, uno de estos gusanitos empezó a ponerse más quieto y empezó como a armar, ¿no? Un ovillito así como de hebras. Hebras amarillitas. Estos eran amarillitos, después aparecieron algunos que eran blancos, pero estos eran amarillos, no eran blancos. Cuando, claro, iba armando cada vez más quieto, ¿no? Y los otros seguían comiendo, porque no eran que todos juntitos comenzaron sus procesos al mismo tiempo. Entonces, yo en el libro siempre digo, ¿no? Me imagino por ahí a los otros gusanitos viéndolo, ¿no? Y diciendo, uy, mira, ya está mal. Ya no come con nosotros, no se junta, está armando el capullito ese. Y un día, el gusanito Juancito desapareció dentro de su capullo. El luto, ¿no? Se murió Juancito, pobre Juancito, cómo lo extrañamos, sin entender que Juancito no desapareció, Juancito cambió. Juancito se está transformando en aquello para lo que nació. Pero la oruga no entiende eso. La oruga dice, Juancito no está. Juancito se fue, Juancito se escapa de mi vida, diría la canción, ¿no? Entonces, llantos y lágrimas por el pobre Juancito que ya no está. Juancito, mientras tanto, se va a transformar en una hermosa mariposa. Pero antes de eso, Juancito tiene que transitar un montón de cambios internos. Juancito tiene que generar alas. Juancito tiene que estilizarse. Juancito tiene que generar patas largas. La lengua esa con la que toma el polen de las flores. Sus antenas. Tiene que cambiar el cuerpo de Juancito. Cuando sale, se abre el capullo y sale. Las orugas lo pueden mirar, pero jamás van a pensar
que ese es Juancito. Porque Juancito era gordito, blanquito, con pintitas negras. Entonces, aunque lo tienen enfrente, la oruga, obtusa como es, no logra ver que Juancito trascendió. Se quedan con la imagen de Juancito. Porque desde el yo siempre compramos imágenes. Ahora decía que Juancito tiene que pasar por un proceso. Y ese proceso tiene un tiempo. Si yo entiendo que justamente todos estos procesos por los que tiene que pasar Juancito son crisis. Crisis internas. En lo físico. Porque no entendemos todavía los demás registros de un insecto. ¿Ok? Pero mínimamente físicos ocurren crisis. Si yo quisiera aliviar la crisis de Juancito y con un bisturí abrir el capullito para ayudarlo a salir, porque supuestamente yo ya miré, ya está completo, Juancito no tiene, solamente tiene que salir, pero está tardando demasiado, entonces yo lo ayudo un poquitito, Juancito va a salir, más fácil, pero no va a poder sobrevivir, porque otra cuestión mágica de este ejemplo es que Juancito tiene que sufrir, tiene que abrir ese capullo y tiene que pasar por ahí, ¿no? Y lograr juntar la energía para poder salir solo de ahí. Eso es lo que le da la fuerza para poder extender sus alas, secarlas, airearlas y volar. La ayuda, por más bien intencionada, de apurar ese proceso, quien termina pagando los platos rotos es Juancito. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué nos invita esta carta? ¿A qué nos invitan estos mitos que recorrimos hoy? Nos invitan a polarizar esta palabra, entramar. ¿Qué significa entramar? Entramar significa que es tiempo de trabajar en lo sutil. Si pensamos bien en el mito de Deméter y Demofonte, en el Eusis, lo que ocurrió fue que por miedo, por no entender, por no saber, por lo que sea, el proceso fue interrumpido. Y no es que se interrumpió y Deméter dijo, bueno, ya está, bueno, sigo en lo mío. No, Demofonte quedó así. Después vio cómo compensarlo a través del hermano. Pero Demofonte quedó así. Entonces, interrumpir un proceso no es gratuito. ¿Se entiende? Interrumpirlo en lo real, sobre todo. ¿Por qué? Porque nos vemos con situaciones que nos dan miedo o que no entendemos y ya queremos cortar en lo real. Queremos quitarnos eso de encima. El segundo mito, la esfinge, nos habla de otro registro que nos puede traer problemas. Y ese registro es el imaginario. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que estamos en un proceso, sabemos que tenemos que soportarlo, pero lo que queremos es apurarlo. Y cuando uno apura el proceso, dice, bueno, yo sé que tengo que integrar los 4 elementos, pero no voy a hacer toda la alquimia, todos los procesos de uno para uno, de atrás. No. Meto así junto, revuelvo, a ver qué me quedó, y lo que te queda es una hermosa esfinge helénica. ¿No? Te quedan las 4 cosas mezcladas ahí, y eso tampoco es bueno. O sea, primera lección, un proceso interno no se debe interrumpir. Segunda lección, un proceso interno no se debe acelerar.
eso es ansiedad. Hay que soportarlo. Y el tercer mito, que es el de Ónfale y Heracles, de lo que hablan justamente es de considerar lo sutil, ¿no? Heracles soportó ese año de esclavitud porque sabía y entendía que lo que estaba haciendo no era rebajarse o venderse como esclavo, o no, lo que él estaba haciendo era reparar un acto. Él entendió siempre qué hacían lo que hacía. ¿Se comprende? Todo eso es parte del entramar. Detectarse en falta, como hizo él. No mirar para otro lado, sino ir, mencionar, nombrar la falta y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago para enmendar esto? Lo que sea. Ser esclavo, no importa. Eso es entramar, eso es considerar y empezar a sembrar señales, trabajar en lo sutil. ¿Ok? Lo que hizo Heracles después, un montón de cosas que ahora no tenemos tiempo para explicarlo, pero lo que hizo durante ese año, en cada uno de esos trabajos que le encomendó Ónfale, fue entramar, fue generar señales para ver cómo respondía el universo a sus acciones. Y de hecho, la mejor señal fue justamente que Ónfale se enamorara de él y que él se enamorara de Ónfale, porque ahí estuvo la alquimia. El proceso tardó lo que tenía que tardar y ahí estuvo la reparación, cuando se volvió a unir, cuando se volvió a conectar con su parte, con su, digamos, contraparte, no, con su complementariedad. ¿Ok? Entonces, los 3 consejos de esta carta y de este programa son: darle a cada proceso el tiempo y la energía que requieren y que merecen. Elegir a quienes considerar. ¿Ok? Hay que ver, Deméter no por nada hacía lo que hacía a altas horas de la noche, porque sabía que no lo iban a entender si se lo explicaba o se lo proponía. Hay que ver también hay otras cosas, ¿no? Pero esto no se trata de hacer las cosas a escondidas, se trata de considerar si el otro me puede comprender o no. Entonces yo veo cómo manejarme, pero es considerar al otro. Y finalmente recordar siempre qué hago en lo que hago. No poner el acento en lo que estoy haciendo, sino para qué lo estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, para retomar con el inicio, y así cerramos, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa después que nos encontramos ante un corte? Se produjo un corte. ¿Qué hago? Independientemente de cuál sea la sensación que tengas o el sentimiento que te gobierne, hay 3 cosas que tenés que hacer, que son las 3 que dijimos hoy. No interrumpir tu proceso. Uy, me perdí. No apurarlo. Volvió la aguja. No apurarlo. No interrumpir tu proceso. No querer sacártelo de encima, no apurarlo. Y tercero, y más importante, es entender que por lo que estás pasando, lo estás pasando porque te estás transformando. Si vos apostás a transformarte, si vos apostás a ser tu mejor versión, tenés que atravesar una crisis. Es parte del proceso. No es algo colateral. Es una parte del proceso, es un capítulo entero de tu proceso. Entonces, si vos pediste transformarte y te encontrás ante una crisis, es parte de lo que pediste. Pero está muy lejos de ser la estación final. Es solamente un tramo. Entonces,
Trata de entender por qué te pasa. Trata de no perder el foco de para qué está eso en tu vida. Está ocurriéndote eso en tu vida. ¿Se entiende? Gente, muchísimas gracias. Espero que les suma, que les haya interesado. Les envío un beso y un abrazo enorme a todos. Y ya saben, si están interesados, les gustó el programa, les interesa esta forma de ver la vida, en definitiva, allí tienen, en esta diapositiva está cómo contactarse conmigo, los servicios que ofrezco. Pero por sobre todo dedíquense tiempo, energía y ganas, deseo a ustedes mismos. Un abrazo enorme, excelente vida para todos. Muchísimas gracias.